Shalom familia, gracias por acompañarnos en una clase más aquí en la Biblia en su contexto. Estamos ya terminando el libro de Deuteronomio, en donde nos encontramos en la última parte ya. Ya estamos finalizando el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a analizar el libro de Deuteronomio capítulo 31, del versículo 1 al 30, en donde vamos a enfocarnos, una porción corta la de esta semana, pero hay mucho para aprender. Recordamos que venimos analizando el libro de Deuteronomio en su contexto, en donde hemos determinado que es un libro que está escrito en un contexto legal, que viene a representar la Constitución Nacional de Israel. Entonces, ya en estos capítulos, en los últimos capítulos 31 y 32, ya es como el final del discurso que Moisés está haciendo antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Y estas son las últimas palabras que viene a tener Moisés y que también va a tener un mensaje para el pueblo. Recordemos que la generación que está entrando es una generación que no ha conocido los milagros y las proezas que el Eterno hizo cuando lo sacó de Egipto. Esta es una segunda generación. Recuerden que han vagado por 40 años en el desierto y hoy se encuentran a las puertas de la tierra. Y lo que está haciendo Moisés es renovando el convenio con Israel. Vamos a ir al capítulo 31 y vamos a empezar a descubrir algunas informaciones que son bastante importantes, que tienen que ver con el contexto y el mensaje que quiere darle al pueblo. Vamos a Deuteronomio capítulo 31 y vamos a leer los versículos 1 al 3. Vamos a leer. Dice: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho: no pasarás este Jordán. Adonai, tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Y Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. Aquí es bastante interesante porque aquí nos está mencionando que Moisés tiene una edad de 120 años antes de que el pueblo entre. O sea, él está culminando su discurso con una edad de 120 años. Y él está mencionando que él ya no puede entrar ni salir. Eso puede ser tomado como un término de guerra, como acuérdense que Israel durante el desierto vagó como si fuera un campamento de un ejército. Pero también recordemos que también el Eterno le había dicho a Moisés que él ya no iba a poder entrar a la tierra prometida. Que él llegaba hasta ese punto, él rectificaba el convenio, renovaba el convenio con Israel y la estafeta la continuaba con Josué. Josué se iba a encargar de entrar el pueblo a la tierra prometida y distribuir sus herencias. Entonces, pero acá lo interesante es que Moisés habla de que tiene 120 años. Podemos entender que Moisés había llegado a su plenitud de tiempo de vida. Porque si nosotros vamos a Génesis, vamos a ver que dice que el hombre iba a llegar con una edad máxima de 120 años. Pero también esto tiene un mensaje. Recordemos que Israel estuvo cautivo en Egipto. Entonces esto, cuando nosotros lo vemos en el contexto, también podemos entender que Moisés le está dando un mensaje claro a esta nueva generación, a este pueblo que está entrando a la tierra prometida. Porque miren, cuando nosotros vamos al contexto, miren lo que dicen los comentaristas. Dice: expectativas de vida en el antiguo cercano oriente. Miren lo que dice. Recuerden que Israel estuvo cautivo, estuvo como esclavo en Egipto. Entonces, hemos visto que durante todo el libro de Deuteronomio, y si analizamos todo el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que siempre el Eterno ha estado marcando una diferencia, en donde dice que básicamente servirle a Él no es como servirle a las naciones. Que como creían las naciones, Israel no debía creer. Es más, le prohíbe que lo adoren a Él como las naciones adoran a sus dioses. Pero miren lo que dicen los comentaristas. Dice: expectativa de vida en el antiguo cercano oriente. En Egipto, ¿no cambió? Ahí está, no cambió. Ahí está. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Un segundito. Un segundito. Ahora sí. Dice, expectativas de vida en el antiguo cercano oriente. Recuerdan, Israel estuvo en Egipto. Entonces, miren la mentalidad que ellos tenían de la expectativa de vida con respecto a cuánto una persona debía vivir. En Egipto, la duración ideal de la vida era de 110 años. En un texto de sabiduría de Emar, en Siria, era de 120 años. Miren, en Egipto, la edad ideal de vida eran 110 años. ¿Y qué dice el Eterno? La edad del hombre iba a llegar a ser de 120 años. Hay un texto en Siria de Emar que dice que también llegaría el hombre a vivir 120 años. Dice, el examen de las momias ha demostrado que el promedio de expectativa de vida en Egipto no está, en este periodo en general era entre 40 y 50 años. Miren qué gran diferencia. La expectativa de vida que tenía en Egipto, las personas lo que pretendían llegar eran 110. Pero hoy que se han hecho los descubrimientos arqueológicos de lo que son las momias, se determina que las momias son personas que fallecieron entre los 40 y los 50 años. Aunque algunos textos hablan de que algunos alcanzaron a tener entre 70 u 80 años. Los textos mesopotámicos de varios periodos diferentes mencionan a individuos que vivieron hasta los 70 y 80 años. O sea que miren, en el contexto cultural en que Israel se encuentra en este momento, antes de entrar a la tierra prometida, la vida promedio era de entre 70 y 80 años. Se estimaba poder llegar como máximo 110 años. Y miren lo que dice. Y se dice que la madre del rey babilónico, Nabonido, vivió 104 años. Esto es lo que se ha encontrado. Estos son registros de personas que en ese tiempo llegaron a tener una longevidad de hasta 104 años. Pero el promedio no pasaba entre los 40 y los 50. Y recordemos que las personas que se han encontrado momificadas no son cualquier personas. Está hablando de que las personas que hoy se han encontrado, las momias de Egipto, son líderes o son faraones que se creían que eran dioses. Y Moisés está diciendo, cuando nosotros vamos a Deuteronomio, Moisés está diciendo que en Deuteronomio él vivió 120 años. Él llegó a la plenitud, es más, él superó la plenitud de vida de lo que se estimaba en Egipto. Y además, él está como también dándole un mensaje. ¿Por qué? Porque recordemos un poquito la vida de Moisés. Moisés fue la única persona que pudo estar cara a cara con el Eterno. Y esto a mí me trae a memoria porque más de una vez hemos leído en el libro de Deuteronomio, en estudios anteriores, que dice que los mandamientos del Eterno, ponerlos por obra, van a ser largura de vida para nosotros. Entonces yo esto lo puedo comprender como que al mencionar su edad, Moisés le está dejando claro al pueblo que él llegó a la plenitud de vida y que no fue de acuerdo a las costumbres egipcias. Porque miren, los reyes y faraones en Egipto, que se supone que deberían tener una vida más larga que el común de la gente, no pasaban de los 50 años. Algunos llegaron a vivir hasta 80 años. Pero sus vidas eran cortas, por más que en Egipto el ideal eran 110 años. Y esto a mí me hace pensar mucho, porque más de una vez vemos en el libro de Deuteronomio que siempre dice que al obedecer los mandamientos, a ponerlos por obras, al meditar en ellos, vamos a tener larguras de días. Y es algo que también lo menciona el autor de Proverbios, que es el rey Salomón. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 3. Versículo 1, Proverbios capítulo 1 al 8, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti los misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón,
Y allí hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! Es increíble. Miren lo que Salomón sabía, y se estima que el libro de Proverbios fue escrito ya en su vejez. Salomón lo escribe en su vejez. Pero miren este sabio consejo que da Salomón. Y en Deuteronomio vamos a ver que varias veces se menciona de que largura de días es para nosotros si ponemos por obra los mandamientos. ¿Por qué? Porque miren lo que entendía Salomón. Guardar los mandamientos, ponerlos por obra, esto va a hacer que tengamos, y que también dice que caminemos en la misericordia y en la verdad, y que los tengamos atados en el cuello, o sea, que vayan para todos lados con nosotros los mandamientos. Y esto, si nosotros los escribimos, y esto me trae mucho el nuevo pacto, el pacto renovado, que el Eterno va a hacer, que en Jeremías 31 nos habla, que Él pondrá sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y miren lo que dice en Proverbios: escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Y qué sucederá? Que hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, principalmente de Dios. Y que esto será para nosotros largura de día, largura de años y una vida en paz. Y eso es lo que, de alguna forma, al entender el contexto, al ir un poquito más al fondo del contexto de por qué, ahora al tener la noción del contexto cultural, y al ver que Moisés le está diciendo al pueblo: miren, yo soy de 120 años. Obviamente la Biblia no nos tiene que registrar todo. Hay muchas cosas que va a mencionar la Biblia que para la audiencia original iba a traer a memoria todo esto. Imagínense una generación, un pueblo que salió de Egipto, vivió más de 400 años en Egipto, se habían mezclado tanto con los egipcios, y es más, había muchos egipcios que habían salido con Israel de Egipto. Entonces imagínense ahora este mensaje que le está dando a Israel Moisés, en donde él le está diciendo: yo soy de 120 años. Y aparte, si nos ponemos a ver, entonces Moisés, a pesar de que tenía 120 años, era una persona que podía aún caminar, era una persona que dentro de todo estaba sana y que tenía fuerza. Porque es más, aquí en este capítulo nos relata que él estaba escribiendo. Él escribió el libro de la ley, la Torá, las instrucciones. Él las puso por escrito en un rollo, dice. Y vamos a ver un poquito más adelante qué quiere decir eso. Entonces vemos que aquí podemos tomarlo como que él está diciendo, como en Génesis nos habla de que el hombre iba a llegar a 120 años, la plenitud de la vida del hombre iba a ser de 120 años. Podemos tomarlo así, pero también podemos tomarlo de acuerdo al contexto de que él está marcando un precedente contracultural, mostrando la diferencia que es vivir con el Eterno y vivir adorando a los dioses ajenos. Porque más adelante vamos a ver que el Eterno le dice a Moisés que Israel se iba a ir tras los dioses ajenos, los dioses de las naciones. Ellos iban a cometer idolatría. Entonces, ahí vamos entendiendo un poquito en el contexto, y esto es casi ya la clausura de lo que es la Constitución. Estas son las palabras de Moisés. Vamos al versículo 9. Dice en el versículo 9: y escribió, miren lo que les decía yo recién, que Moisés 120 años, y él en este momento, mientras está dando el último discurso de renovación de convenio, Moisés estaba escribiendo esta ley. Esta ley es la ley que se llama la Torá, que son la ley, instrucciones, se toma como instrucciones, enseñanzas, procesos legales y dirección. Es la palabra Torá. Eso es lo que el Eterno le ha dado a Moisés. Y vemos que Moisés, él vivió esos mandamientos en su vida. Porque él estaba en un nivel de tanto de santidad que él era el único entre todo el pueblo que podía estar cara a cara con el Eterno. Y no hay registro de que otra persona haya podido estar cara a cara con el Eterno y haber escuchado sus palabras y ahora poder escribir lo que hoy nosotros tenemos como el Pentateuco.
Aquí no está diciendo que él escribió. Miren, con 120 años Moisés estaba escribiendo este libro de la ley. Y le dio a los sacerdotes hijos de Leví que lo lleven al arca del pacto de Adonai y a todos los ancianos de Israel. Y los mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él escogiera, leerán esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tu ciudad, para que oigan y aprendan, teman a Adonai vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra que Adonai, la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Miren lo que está escribiendo aquí. Dice Moisés, escribe el libro de la ley. Cuando escribe un libro aquí, esto que es la ley, no es un libro como lo conocemos, sino que son los sefer, son un rollo, es el rollo de la ley. Y es interesante porque le dice a los sacerdotes que lo lleven ¿a dónde? Que lo lleven al arca del pacto. Ahora déjenme preguntarle, familia, ¿qué es lo que hay dentro del arca del pacto? Por lo general siempre tenemos la imagen que dentro del arca del pacto vamos a ver que están las tablas, una vasija con maná y la vara de Aarón. Pero cuando nosotros leemos las escrituras, hay elementos de que nosotros creíamos que están dentro del arca, no lo están. Por ejemplo, si vamos a Éxodo, capítulo 16, vamos a ir a Éxodo, capítulo 16. Vamos a Éxodo capítulo 16, versículos 33 y 34. Dice lo siguiente: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Adonai, para que se guarde para vuestras descendencias. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Adonai lo mandó a Moisés. ¿A dónde lo puso? ¿Dentro? No, lo puso frente, dice, lo puso delante del testimonio. El testimonio podemos tomar como que es el arca, el trono de Dios. Entonces, el maná no estaba dentro de lo que era el arca o el trono de Dios, sino que estaba delante, estaba fuera de lo que era el arca. Y la vara de Aarón, entonces, ¿dónde estaba? Miren, vamos ahora a Números. Vamos a Números. Estamos marcando todos precedentes bíblicos para que tengamos en cuenta la necesidad de estudiar el contexto y además de estudiar las escrituras. Porque nosotros vamos ahora a Números capítulo 17, el versículo 10, específicamente el versículo 10, dice: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. ¿A dónde está la vara de Aarón? Delante del testimonio. No está, exactamente, no está dentro de lo que es el arca del testimonio. Tanto el maná y la vara de Aarón están fuera. Entonces, ¿qué hay dentro del arca? Dentro del arca solamente están las dos tablas de los mandamientos. ¿Por qué? Porque esas tablas representan el convenio que hace el Eterno con su pueblo en el monte Sinaí, el pacto original, que fue renovado y otra vez es renovado antes de entrar a la tierra prometida, y que en el futuro va a ser renovado de acuerdo a lo que nos menciona Jeremías. Entonces, ¿por qué hay dos tablas en un mismo lugar? Miren, hay una costumbre en el Antiguo Medio Oriente, una costumbre legal, es que cuando se hacían estos pactos entre los reyes y su pueblo, una copia quedaba en mano del rey y la otra copia quedaba en manos de la deidad. Siempre recuerden que en el Antiguo Medio Oriente los dioses servían como los garantes o como los testigos, digamos, principalmente testigos
de lo que se estaba haciendo. Se ponían los nombres de los dioses como testigo. Pero ¿qué sucede en Israel? El rey de Israel es el Eterno. La deidad de Israel es el Eterno. Por eso es que ambas copias se encuentran en la casa del rey. ¿Y quién es el rey de Israel? Adonai, el Eterno. Él es el rey. Y por eso dentro de su trono se encuentran guardadas estas dos tablas. Y el resto está por fuera porque es un memorial. Siempre nos está mencionando estos objetos como un memorial, para que el pueblo no se olvide de quién les dio el maná en el desierto, quién les dio la provisión. Tampoco para que vean en la vara de Aarón que cuando ellos se rebelaron contra las autoridades, que quede claro que el Eterno escogió a Aarón y a su familia como los encargados de ministrar en el templo. Entonces, ahora se le suma un tercer objeto. Entonces, a partir de ahora, de este momento de que Israel está entrando a la tierra prometida, delante del arca ya no va a haber una vasija de maná y la vara de Aarón. Ahora se le agrega un tercer elemento. ¿Cuál es este tercer elemento? Es la Torá, la ley por escrito, un rollo de la Torá que ha escrito Moisés. Y esos rollos no eran cualquier rollos. Esos rollos estaban hechos con pieles de cordero. Y eran rollos carísimos, costosos. Y Moisés escribe el primer rollo de la Torá. Eso es lo que nos está diciendo él aquí, que él escribe el primer rollo. Y ese rollo tenía que estar en el lugar santísimo dentro del templo junto con el arca y los otros elementos. Y esto es interesante porque, haciendo memoria de unos estudios anteriores, ¿se acuerdan que hablamos del rey Josías? De que era un muchachito que entró al reinado con 8 años y a los 18 años los sacerdotes le acercan el rollo de la Torá. Miren, vamos a recordar eso y vamos a ver acá una conexión con el rey Josías y con un mandamiento que el Eterno da. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Capítulo 22 y vamos a leer del versículo 8 al 10. Ya sabemos, vamos a poner en contexto rápidamente, ya nos enfocamos un poquito sobre este rey en unos estudios anteriores. Dice que Josías era un niño de 8 años que fue nombrado el rey en Jerusalén, fue el rey de Judá, y dice que a sus 18 años él se encuentra en un proceso de que está haciendo remodelar y refaccionar la casa de Dios. Y dice que el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley. Miren lo que dice en el versículo 8, lo que está marcado en rojo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Adonai. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Adonai. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, miren, el libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque vemos que este muchachito de 18 años reconoce que el pueblo, que todos estaban yendo en contra de lo que el Eterno había estipulado. Pero es interesante porque el rollo que le llevan a Josías es un rollo que se encontró en la casa de Adonai. Coincidencia, ¿no? O casualidades. Porque Moisés da la orden de que se escriba, que el libro que él escribió, el Sefer, el rollo de la Torá que él escribió, se pusiera en ¿dónde? En la casa de Dios, en la casa del Eterno, junto al arca del pacto. Y sabemos por una línea histórica, si marcamos una línea histórica, sabemos que en el periodo de Josías estaba todavía el primer templo y aún estaba el arca dentro del templo. Recuerden que el arca y los elementos que estaban junto al arca desaparecen cuando Babilonia conquista a Judea
Y ahí desaparecen esos elementos y hasta el día de hoy no se han encontrado. Entonces, miren el rollo que le están llevando a el rey Josías. Pero esto es interesante porque recuerdan también unos estudios anteriores cuando vimos el mandamiento de que el Eterno sabía que en algún momento Israel iba a pedir un rey humano, un rey como todas las naciones. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Le da instrucciones para que ese rey vaya de acuerdo al corazón del Eterno. Pero miren lo que dice en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Justamente ahí habla sobre lo que es el mandamiento para los reyes. Versículo 18 al 20. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Qué dice en Levíticos 31:9? ¿Cuál es el original? Es el libro que acaba de culminar de escribir, el Sefer, el rollo que acaba de escribir Moisés. Y de ese rollo es el que cada rey debía hacerse una copia personal y meditar y leerlo y estudiarlo día tras día. Increíble, ¿no? Miren todas las conexiones que vamos haciendo y cómo ahora entendemos algunas cuestiones que es por qué Moisés está haciendo estas aclaraciones ya al finalizar el discurso, antes de que el pueblo ingrese. Porque ya de antemano, en unos capítulos anteriores, está diciendo, los reyes van a tener que leer y escribir de este libro. Van a tener que copiar este libro, que es el que él está entregando en este momento a los hijos de Leví, a los sacerdotes, para que lo pongan ¿dónde? En la casa del rey, en la casa de nuestro Padre, junto a su trono. Vean entonces, ahí vamos marcando algunos precedentes y vamos viendo cómo ahora vamos conectando y entendiendo algunos versículos. Miren, esto nos ha permitido poder entender algunos versículos que vimos en estudios pasados. Pero también esto nos va a servir para ir más adelante. Dice en el versículo 10, Deuteronomio 31, del versículo 10, nos menciona que dice, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vinieren todos a Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiera, leerán esta ley. ¿Cuál ley? La que él acaba de entregar, el rollo que él acaba de entregar, delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, a todo el mundo, hasta el extranjero que vive en las ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Adonai vuestro Dios cuando cumplan todas las palabras de esta ley. ¿Cuándo nosotros vamos a temer a Adonai? ¿Cuándo nosotros vamos a temer no quiere decir tener miedo, sino que es tener reverencia. ¿Cuándo nosotros vamos a tener reverencia al Eterno? Cuando oigamos y aprendamos la ley, la Torá, las instrucciones. Aquí lo mencionan como ley. Es una traducción que para nuestra forma de ver, para nosotros significan sirenas, persecuciones y esposas. Marche preso. No. En la cultura hebrea, ahí es la palabra Torá, que acabamos de ver que era instrucciones, mandamientos, estatutos. O sea, son las instrucciones, es el manual de vida que el Eterno le deja a través de Moisés a su pueblo, para que cada 7 años, cada año de remisión, o sea, cada 7 años, recuerden, en Israel, cada 7 años se perdonaban las deudas, se dejaban libres los esclavos. Entonces, cada 7 años que todo el mundo se reunía, se congregaba por ese acontecimiento, entonces dice el Eterno en ese momento, darles la instrucción de que lean esta ley, para que la aprendan, para que oigan, aprendan y aprendan a ¿qué? A temer a Adonai vuestro Dios, a reverenciar a Dios, a respetar a Dios. Y dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieran, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Dios
todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, esto era para todos, para el más grande hasta el más pequeño. Debía escuchar y debía aprender y poner por obra los mandamientos. Ahora es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno da esa instrucción? Miren, cuando vemos en el contexto del Antiguo Medio Oriente, vemos el contexto del Antiguo Medio Oriente, era normal que en el Antiguo Medio Oriente se leyeran las leyes en periodos de un año, cada 6 meses, cada 3 años, o en cada cambio de reinado, se leían las leyes que ya estaban vigentes, más las nuevas que los reyes estaban estipulando. Pero aquí lo interesante es que Dios siempre es el rey de Israel. Entonces, por eso es que le está dando un tiempo fijo, en decirles cada 7 años, es cuando el rey, el Dios de Israel, emite el perdón de las deudas, autoriza el perdón de las deudas. Es un año de remisión porque el rey lo dice. Entonces, en ese momento, el Eterno dice, es el momento que ustedes repasen, oigan, aprendan y pongan por obra los mandamientos de esta ley. Eso sí lo vemos en cuanto al contexto. Y ahora, ¿cómo esto aplica para nosotros? ¿Por qué el Eterno nos menciona esto de que debemos periódicamente estar, y no es la primera vez? Cuando se recita el Shema, ahí también dice. Muy bien, hermana, cuando se recita el Shema Israel también se dice que tenemos que estar meditando todo el tiempo, al acostarnos, al levantarnos. O sea, muchas veces el Eterno en su escritura nos está diciendo, no se olviden de este libro, no se olviden de la ley, no se olviden de los mandamientos, pónganlos por obra, enséñelos, apréndanlos, mediten día y noche en estos mandamientos. ¿Saben por qué? Porque somos olvidadizos. Es muy fácil olvidarnos de los mandamientos, de obedecer al Eterno. No sé por qué, es algo humano y que el Eterno nos conoce, porque más de una vez nos ha dejado ver que el Eterno conoce a su pueblo. Por ejemplo, cuando leímos de los reyes, Él nunca quiso que Israel tuviera un rey humano, un rey hombre, pero Él supo de antemano de que su pueblo en algún momento en la historia iba a pedir un rey humano y por eso tuvo que dejar instrucciones para ese rey humano. Entonces, ahora ¿por qué Él sabe? Ahora no es porque ahora Él sabe que nosotros somos olvidadizos. Y ¿saben qué? Miren, cuando nosotros vamos al libro de Mateos, esto me trae a la memoria algo que el Mesías, una parábola que el Mesías dijo. Cuando nosotros vamos al libro de Mateos, Mateo capítulo 18, tenemos la parábola del hombre que le debía al rey, que del 21 al 35, que le debía al rey, que el rey le perdona la deuda y que este hombre se va chocho, contento, feliz de la vida porque le perdonó la deuda, pero cuando él ve a una persona que a él le debía, ¿qué hace este hombre? Que el rey le perdona la deuda. Le va a cobrar y lo hace meter hasta preso. O sea, va con todo el peso de la ley a cobrarle cuando él había sido perdonado. Y esto me viene a memoria porque es el motivo por que el Eterno nos dice que una y otra vez estemos meditando en la Torá. Si vemos analicemos un poquito lo que es el contexto de esa parábola. Está hablando sobre qué? La remisión. La remisión que da un rey. ¿Cuándo dice Moisés, cuándo el Eterno le dice a Moisés que tiene que el pueblo leer la ley? Cada 7 años, los años de remisión. Miren qué coincidencia con la parábola que el Mesías está diciendo. Y miren este hombre, y esto es un poco la triste realidad de la humanidad. Porque miren cómo el rey le ayuda, le perdona la deuda. Era una deuda muy grande, dice, que tenía este hombre con el rey, y el rey se la perdona. Pero él salió de estar en la presencia del rey y se olvidó. Y actuó de una forma que no debía actuar, porque el Eterno le había extendido misericordia. El rey le había extendido misericordia a este deudor.
por lo cual él debía hacer lo mismo con la persona que le estaba debiendo, pero él no actuó de esa forma. Entonces eso me da a entender el propósito porque el Eterno le dice que cada tanto tiempo hay que leer los mandamientos. Tienen que el pueblo escucharlos y obedecerlos. Y vemos que muchas veces a nosotros el Eterno nos está diciendo que no es cada 7 años, no es solo cada 7 años, sino meditarlos de día y de noche, al levantarnos, al acostarnos, en todo momento estar meditando. ¿Por qué? Porque somos muy propensos a olvidar. Y eso es bastante interesante porque eso también me ayuda a entender lo que dice en Romanos capítulo 10. Estas son palabras de Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien lo predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Definamos qué fe. Por lo general, fe nosotros lo definimos como el creer, en esperar lo que no vemos, pero en el contexto hebraico, la fe es mucho más que creer. La fe es poner por obra, tener confianza, estar firmes, ser diligentes, obedecer. O sea, miren cómo cambia de una forma de ver a otra. Si nosotros lo vemos de acuerdo a nuestra forma de ver el mundo, fe es simplemente creer, tener confianza de lo que no vemos. Y una persona hebrea, cuando escucha la palabra fe, que es emuná, está entendiendo que él tiene que oír, ser leal y poner por obra. Eso es tener fe, además de creer. Y eso es interesante porque miren lo que dice Pablo. Está poniendo en contexto y está diciendo que la fe por ¿qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Moisés que se tenía que leer cada 7 años? La ley. ¿Para qué? Para que el pueblo oyera y que tuviera fe, pudiera poner por obra, pudiera ser fiel y leal al Eterno. Porque dice, para que no se olviden de quién los hizo ingresar, quién los hizo tomar la tierra que ellos están viviendo en ese momento, la tierra prometida. Sucede lo mismo. Y miren, Pablo conocía muy bien la ley. ¿Por qué? Porque él era un abogado, él era un intérprete de la ley. Estudió bajo los pies de Gamaliel, que fue uno de los fariseos más importantes del primer siglo. Y él mismo dice, yo soy fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Él no dejó de ser fariseo, él no dejó de su función de intérprete de la ley. Y por eso lo vamos a ver muchas veces a Pablo, lidiando con costumbres del antiguo Roma, y él interpretándolos de acuerdo a la Torá. ¿Se recuerdan cuando vimos del divorcio? Que en Roma existía no solo el divorcio, sino que también existía la figura legal de la separación, que si nosotros leemos la Torá, no está dentro de la Torá lo que era separación. Pero como él era un intérprete de la ley, entonces él interpretó y dijo, separarse y divorciarse es lo mismo, y peor si se separa. Porque si se separa es mejor que se reconcilie con su esposo o su esposa, o se quede así para todo el viaje. ¿Por qué? Porque adultera, está yendo en contra de los mandamientos de Dios. Y si se divorcia por una causa, fornicación o adulterio. Entonces vemos cómo Pablo está lidiando. Entonces ahora ya conociendo la mentalidad de Pablo, cuando él dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es oír ¿qué? Los mandamientos. Y es lo que está mencionando aquí en Deuteronomio. Miren cómo lo relacionamos con Deuteronomio. Porque el Eterno le está dando este mandamiento a Moisés de que el pueblo debía escuchar. Dice, debía congregarse, o sea, debía juntarse todo el pueblo.
los varones, mujeres y niños y los extranjeros. ¿Para qué? Para oír, para aprender y temer a Adonai. Y que los hijos de ellos que no supieran, para que oigan, aprendan y teman a Adonai, su Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra que Adonai les dio. Entonces, miren qué interesante. ¿Y saben por qué el Eterno hace esto? Porque, como les decía, somos olvidadizos. Aparte, recuerden, el Eterno conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Y esto está muy relacionado con lo que vimos en el último estudio sobre la circuncisión del corazón. Que llegamos a la conclusión que los mandamientos prepararían nuestro corazón para que podamos circuncidarlo y que el Eterno pueda circuncidarlo. Por eso el Eterno, al conocernos, y miren, Él nos deja en sus palabras precedentes de que Él nos conoce. Ya lo vimos en Deuteronomios 17, pero miren lo que dice en Deuteronomios 31, de los versículos 16 al 18. Ya Moisés, recuerden, está muriendo. Y estas son las últimas palabras que Moisés va a escuchar de Adonai. Dice, y Adonai dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. O sea, él va a fallecer, va a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará, invalidará mi pacto que he concretado con él. Y se encenderá mi furia contra él en aquel día. Y los abandonaré, y encenderé de ellos, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Miren cómo Dios, el Eterno, Él es soberano, Él es omnisciente y omnipresente, está en todo momento. Y miren, Él estaba viendo más allá de lo que Moisés podía ver. Y miren las palabras de aliento que le da Moisés. Tranquilo, puedes fallecer tranquilo. Yo sé muy bien que este pueblo, cuando tú te vayas, Moisés, ellos se van a terminar desviando y van a ir de vuelta a la idolatría. Dice que van a invalidar el pacto que el Eterno hizo con ellos. Miren que tan bien los conoce. Ahora sabemos por qué esa tanta insistencia del Eterno de que en todo momento estemos meditando en los mandamientos. Vamos a los versículos 24 al 29 de Deuteronomio 31. Cuando acabó Moisés, y estas ya son palabras de Moisés, miren lo que le había dicho el Eterno a Moisés. Le está diciendo que en el futuro el pueblo se iba a desviar. Y vemos después, cuando nosotros analizamos la historia de Israel, vemos que apenas muere Josué, entra una época oscura en el pueblo de Israel, que es la temporada de los jueces. Son años que cada uno, dice el libro de los jueces, cada uno hacía como bien le parecía en sus corazones. Y por eso el Eterno levantaba jueces de entre medios de ellos. Pero aún así, ellos se apartaron una y otra vez se apartaron, hasta que el Eterno tuvo que decir basta y dispersarlos por todas las naciones y llevarlos cautivos. Y que un remanente muy pequeño pudiera volver a la tierra por una promesa que le había dado a David. Pero miren ahora lo que dice Moisés. El Eterno habla con Moisés y le dice lo que va a suceder en el futuro. Y miren lo que dice Moisés. Y cuando acabó Moisés de escribir la palabra de esta ley en un libro, o sea, en un rollo, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que lleven el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado, miren a dónde dice, al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Bien, esto cuando dice por testigo contra ti, es un término legal. Porque esto, recuerden cuál era el motivo por el cual Moisés estaba escribiendo la ley, para que el pueblo pudiera tenerla y pudiera estudiarla y pudiera leerla y pudiera aprenderla cada 7 años, y no es cada 7 años, todo el tiempo tenía que estar el pueblo meditando en la ley del Eterno. Entonces, esto es un término legal, es como sellando ya, poniendo la firma diciendo esto es ley.
Porque yo conozco tu rebelión, dice Moisés. Pero ¿quién le hizo conocer la rebelión? El Eterno. Aparte, él la vivió en los 40 años del desierto, él vivió la rebelión del pueblo. Pero el Eterno le está afirmando de que en el futuro el pueblo seguirá siendo rebelde. Seguiríamos siendo rebeldes. Y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros soy, miren lo que les dice, soy rebelde de Adonai. ¿Cuánto más después que yo me haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras. Y llamaré por testigo entre ellos a los cielos y a la tierra. Entre ellos, ¿bien? ¿A quién va a poner como testigos? Al cielo y a la tierra. Y esto nos tiene que trasladar al monte Sinaí. Porque ¿quiénes fueron los testigos del primer pacto que hace el Eterno con Israel? El cielo y la tierra. O sea que son testigos también eternos, firmes, que no van a pasar. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis de mis caminos que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los posteriores días, por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con toda la obra de vuestras manos. Miren cómo cierra Moisés la escritura de la Torá, hablándole a los líderes, diciéndoles lo que va por venir, para que los líderes pudieran estar velando de que el pueblo no se fuera atrás de los dioses ajenos. Porque al mencionar estos términos legales, como por ejemplo que la Torá va a estar como testigo frente a ellos, y de que pone el cielo y la tierra como testigos entre ellos, esto es porque es algo que es firme y algo que el Eterno va a cumplir. Si el pueblo desobedece, Él va a cumplir y está en todo su derecho legal para decir, ustedes quebrantaron la ley, van a ser esparcidos de la tierra. Y miren que una de las maldiciones, una de las consecuencias negativas de no obedecer la Torá, los mandamientos del Eterno, era que el pueblo iba a ser disperso. Hasta el día de hoy está disperso, gran parte de Israel. Recuerden que en la historia Israel se dividió en dos. Las 10 tribus que estuvieron en el norte fueron las primeras que adoraron a otros dioses. Apenas se dividen, ¿qué hacen ellos? Levantan 2 becerros de oro para adorar a Adonai como adoran las naciones. Esas 10 tribus hasta el día de hoy están dispersas y nadie sabe dónde están. Quizás ustedes o yo seremos parte de esas tribus, no lo sabemos, pero están dispersas por todas las naciones. Y después quedó un remanente, Judá y Benjamín, que también fue esparcido, fueron llevados cautivos a Babilonia, pero hubo una promesa que el Eterno hizo a David, que un remanente iba a regresar, por amor a David, no porque el pueblo era justo. Y mire, más de una vez el Eterno nos deja saber que si Él nos bendice o si Él nos cuida, nos guarda, no es porque seamos muy justos, no es porque seamos los mejores, por eso Él se fijó en nosotros, no. Él se fijó en nosotros porque éramos malos, perversos, y por su inmensa misericordia y bondad, Él se acercó a nosotros para que lo conozcamos. Ahora es hora de que nosotros, ya que lo conocemos, tomemos la decisión de decir, Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a servir. Y el Eterno nos dice cómo Él quiere que lo sirvamos. No hay nada nuevo. Él desde un primer momento dice, obedezcan mis mandamientos. Aprendan a ponerlos por obra, porque de esa forma ustedes van a aprender a qué, a honrarme, a respetarme, a adorarme. Es la mejor forma. Y por eso el Eterno les recuerda, y por eso el Eterno hace tanto hincapié que el pueblo tenga que leer las Escrituras, porque el pueblo tiene que estudiar los mandamientos y ponerlos por obra, porque sabe que somos olvidadizos. No nos cuesta nada. Miren la parábola que el Mesías usó. Y tristemente, como les decía, es la cruel realidad de la humanidad. El Rey nos extiende gracia y favor, pero somos tan rápidos para olvidar que nos olvidamos que muchas veces Él nos sacó del lodo. Muchas veces Él nos sacó de lugares oscuros. Él nos sacó de las tinieblas. Y muchas veces nos olvidamos y decimos, no, fue por mis méritos. Es porque yo estaba en la pobreza,
ahora soy rico, pero no es porque el Eterno me bendijo, sino es porque yo fui. Miren qué tan rápido nos olvidamos. Miren qué tan rápido somos capaces los seres humanos de olvidar las grandes misericordias y milagros que el Eterno nos dio. Muchas veces el Eterno obrará sanidad en nuestros cuerpos. ¿Y a quién le damos la gloria? A los médicos. Cuando ha sido Él quien nos ha dado la sanidad, que ha usado a los médicos para sanarnos. Pero miren que tan fácil nosotros nos olvidamos de quién es quien nos bendice y nos guarda. Y eso es lo que nos está enseñando en esta porción. Nos está enseñando a que siempre nuestra confianza tiene que estar en el Eterno y que debemos confiar en Él en todo momento y principalmente meditar en su Torá de día, de noche, al levantarnos, al acostarnos, en todo momento. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos que es Él quien nos da el sustento, quien es Él quien nos da el trabajo, quien es Él quien nos da un techo, quien es Él quien nos viste como las aves, como las flores en el campo, que nos da el sustento como las aves del campo. Por eso el Eterno, miren, es tan bueno y tan misericordioso que allá donde estábamos, Él nos vio y nos abre nuestros ojos a que podamos adorarle y poder conocer su corazón. No somos dignos de eso. Analicemos nuestras vidas. No somos dignos de que el Eterno haya tenido que Él bajar hasta nuestro nivel de alguna forma y sacarnos de donde nos sacó, meter la mano allá donde estábamos en la oscuridad y sacarnos para que podamos nosotros adorarle como Él quiere que le adoremos. Tenemos que ser recíprocos con el Rey. Eso es lo que está, el mensaje que está dando en esta porción, en este capítulo, Moisés. Debemos aprender a ser recíprocos con el Rey de Reyes. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia, y vamos a continuar el próximo estudio, ya el último que nos queda del libro de Deuteronomio. Ya nos queda poquito y ya después continuaremos con otros de los libros. Empezaremos con Génesis y así iremos continuando con cada uno de los libros del Pentateuco. Muchas gracias, familias, por acompañarnos. Continuamos la próxima semana, si el Eterno nos permite. Y nos vemos. Shalom, shalom, familia. Bendiciones.